Bien, saludos, bienvenidos a esta su semana 4. En este caso vamos a ver la unidad 3, que es la de elaboración de tabla de clases y frecuencias. Es un tema sumamente importante y relevante en el desarrollo de la estadística. Lo primero es entender lo que es una clase o intervalo, que no es más que un rango en el cual se distribuyen los datos y esos datos tienen características comunes. Está el número de clase, que es lo que corresponde a las divisiones o categorías en las cuales se agrupan un conjunto de datos ordenados. Para elaborar las tablas de clases y frecuencias, hemos enumerado aquí paso a paso lo que usted tiene que ir haciendo para poderlas realizar de forma correcta. Imagínense, por ejemplo, que tenemos la edad de un grupo de adultos que viven, por ejemplo, en un asilo de ancianos. Entonces se tienen los siguientes datos, esas edades que están ahí. Tengo 68, 71, 77, etcétera. Al final puedo verificar que tengo 42 datos. ¿Cómo lo sé? Aparte de contarlos uno a uno, puedo contar la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 6, 42. Entonces, el primer paso es organizar los datos. Los puede organizar de forma descendente o lo puede organizar de forma ascendente. Se recomienda que lo organice de menor a mayor. En este caso ya están organizados. Se ve que la edad menor es 48. Se ve que van subiendo 48, 50, 51, 57, 60, 63, así sucesivamente hasta llegar al 102. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es el cálculo del número de clase. Para calcular el número de clase, vamos a extraer la raíz cuadrada de la población. En este caso tenemos una población de 42. Vamos a abrir la calculadora para que usted vea entonces. Esto ahora está un poco frisado. Entonces vamos a la calculadora y vamos a sacar la raíz cuadrada de 42. Dice que 6.48. ¿Qué implica eso? Recuerden que en la primera clase trabajamos el tema del redondeo. En este caso vamos a redondear solamente una cifra significativa porque no podemos tener 5.5 clases o 6.3 clases, tiene que ser un número entero. Entonces, como el siguiente número que le sigue después del punto no supera al 5, entonces no podemos redondear a la siguiente unidad. Por tanto, el número de clase será 6. Aquí tenemos en el paso 1, vamos a ponerle un pincel un poco más aquí para tenerlo todo. Entonces ya sabemos, paso 1, vamos a ponerlo aquí, y es la raíz cuadrada de 42 datos que tenemos. Ya vimos que da 6.48 y lo vamos a redondear a 6. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 6 clases. El siguiente paso que vamos a trabajar es el paso 2 y vamos a ver lo que es básicamente lo siguiente que vamos a trabajar es el rango recorrido. El rango recorrido es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de una población. En este caso, como ya yo tengo los datos organizados, encontrar el valor menor y el valor mayor es sumamente fácil, porque yo sé que el valor menor es 48 y el valor mayor es 102. Por tanto, el rango que simbolizamos con la letra R va a ser igual al valor mayor, que es 102, menos el valor menor, que es 48. Entonces el rango va a ser igual a 54. ¿Qué quiere decir? Que tenemos edades que tienen una diferencia entre sí de 54 unidades. El paso 4 que vamos a calcular es el intervalo de clase o I. Un intervalo es básicamente una diferencia de frecuencia entre dos valores y el intervalo de clase es la diferencia dada entre clases. Para calcularlo vamos a hacer el rango entre el número de clases. Ya yo he determinado el rango,
tengo el número de clases también, o sea que el paso 3 es calcular el número de clases, va a ser igual a R, que es 54, dividido entre el número de clases, que fue el 6 que encontré aquí. Es un número exacto, 54 entre 6 es igual a 9. Entonces completé mis 4 primeros pasos. Después que ya yo calculo esos 4 pasos, entonces vamos a formar las diferentes clases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme cerrar aquí. Vamos a decirle que no. Uy, pero vamos a tener que buscar otro como quiera. Entonces, es importante conocer cuáles son los elementos que necesitamos para esta tabla de clases y frecuencias. Necesitamos varias columnas. La primera que vamos a necesitar es la columna de clases. Recuerden que dijimos que vamos a formar 6 clases de acuerdo a la raíz cuadrada de la población, y las clases se van a formar de la siguiente manera. Necesito saber cuál es mi dato menor. Como lo dice ahí, se toma el dato menor de la población. En este caso el dato menor, si recordamos, es 48, y le voy a sumar, como dice ahí, se le suma el intervalo de clase. El intervalo de clase, recuerden que dijimos que es 9. Entonces vamos a trabajar. El primero, vamos a poner aquí de 48, que es el primero, hasta, vamos a buscar la calculadora, 48 más 9, eso es igual a 57. Entonces el primero va a ser 57. De 48 a 57 es la primera clase que tengo. ¿Qué es lo siguiente que voy a ver? ¿Cuál es la frecuencia simple? ¿Qué es la frecuencia simple? Vamos a la tabla de los datos. Yo voy a contar cuántos datos hay. Vamos a buscar la que está organizada. ¿Cuántos datos hay desde 48 hasta 57? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 datos hasta 57, perdón, vamos a contar bien. 1, 2, 3, sin incluir el 57, porque el 57 va a ser parte de la siguiente clase. Entonces tengo hasta 57, 3 datos. La frecuencia acumulada es básicamente la anterior más esa, o sea que va a ser la misma frecuencia acumulada aquí, 3. La frecuencia relativa consiste en dividir la frecuencia simple entre el total de la población. Recuerden que nuestra población es de 42 individuos. Entonces vamos calculando, será el 3 dividido entre 42, y eso me dice que es 0.071. Vamos a poner solamente 2 cifras decimales, 0.07. Para completar aquí el por ciento es simple y llanamente tomar esta cantidad y multiplicarla por 100, y ahí me dice que es un 7%, redondeado, 7%. Continuamos entonces. La siguiente que yo voy a tener son los valores. Vamos aquí. Desde el 57, que fue el último de aquí, y le voy a sumar el tamaño de la clase que dijimos que era 9. Vamos a poner también aquí el rango, que era 54, y el número de clase, para tenerlo aquí, dijimos que era 6. Entonces 57 más 9 dice que es 66. Entonces esto va a ser de 57 a 66. Procedo entonces a contar la cantidad de números que hay entre 57 y 66 sin llegar al 66. Aquí están organizados. Tengo 1 de 57, 2, 3, 4, 5. Entonces hasta ahí llego sin incluir el 66.
Entonces tengo 5. La frecuencia acumulada es la anterior, que es esta, más la actual, o sea, va a ser 3 más 5, voy a tener 8. Y la frecuencia relativa va a ser la división de ese 5 de mi frecuencia simple entre el 42. 5 dividido entre 42. 0.12 podemos decir. 0.12. Y vamos a multiplicar entonces por 100. Me da 11 puntos y tanto, sería un 12%. Y aquí vamos a colocar un 12%. Continuamos. Ahora voy a arrancar aquí en 66. De 66 y voy a sumar 66 más 9. Entonces voy a tener 75. Hasta 75. Vamos a los datos otra vez, por eso es sumamente importante tenerlos organizados. 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sin incluir el 75. Entonces tengo 12. Aquí tengo 12. Aquí, ¿qué va a ser en la frecuencia acumulada? La anterior, que es 8, más la actual, que es 12. Entonces sería 12 más 8, tengo 20. Ahora, para la relativa voy a dividir 12 entre 42, que sería la frecuencia simple de esa clase. 12 entre 42 me da 0.28, 29. Podemos poner un 29, 0.29. Multiplicado por 100, ya yo sé que eso me da un 29%. Luego continúo aquí, será de 75 hasta, vamos a sumarle 9. 75 más 9, 84. De 75 a 84. Y vamos a contar la cantidad de datos que tenemos. Desde el 75, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿hasta dónde es? 84, 10, 11, 12, 12 sin incluir el 84. Yo tengo 12. Para la frecuencia acumulada es la anterior, ese 20, más estos 12 que tengo ahí serían 32. En el caso de la relativa, como la frecuencia simple en esta también era igual, ya yo sé que es 0.29 y que esto es un 29% también. Continúo aquí, desde 84 hasta, vamos a sumarle 9. Ahí estaba ya, pero se me pasó, más 9, 93. Hasta el 93. Vamos a ver cuántos datos hay hasta el 93. Desde el 84 hasta el 93. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 datos. La frecuencia acumulada será la anterior más esta, sería 32 más 6, sería 38. Y vamos a calcular ahora para la frecuencia relativa. La frecuencia simple entre la población sería 6 entre 42, 0.14. 0.14 por 100 sería un 14%. Ya la última sería desde el 93, le sumo 9. 93 más 9, 102. Aquí se puede dar el caso de que, por ejemplo, cuando tenga clases no siempre cierre con el número mayor. Puede que sea un poco mayor, o sea, por ejemplo, pudo haber cerrado con 104, 105 y no estar el número, ¿de acuerdo? Eso pasa por el tema de las aproximaciones y todo lo demás. Entonces vamos a ver cuántos hay desde el 93 hasta el 102. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tener 4 aquí.
Entonces aquí para la frecuencia acumulada 38 más 4 serían 42. ¿Qué es importante cuando llega a este punto en la última clase? Primero, verificar que la sumatoria de todo esto, de el total de la población, tiene 3 y 5 son 8, y 12 son 20, y 12 son 32, y 6 son 38, y 4 son 42. Que lo puede verificar también porque en la última clase la frecuencia acumulada tiene que ser justamente la población, ese n que tenemos. Vamos a ver aquí, nos faltó el 4 de la frecuencia, para la frecuencia relativa entre 42 sería 0.96, no, 0.1 podríamos decir, y luego por 100. Aquí vamos a tener 0.90 y tanto, y esto sería un perdón, este es un 9.5%. Esto tiene que ser 0.095. Sí. Vamos a borrar aquí porque es 0.095 para no confundirlos después. 0.95. De ahí salió el 9.5%. Entonces, básicamente también verificar aquí la sumatoria de esto tiene que ser igual a 1. A veces por el tema de las aproximaciones, los redondeos, también puede que se exceda. Igual esto tiene que ser igual al 100%. Vuelvo y les reitero, eso tiene su margen, porque obviamente puede pasar que se aumente un poco de por encima del 100%, pero básicamente se debería al tema de los redondeos. Se supone que no tienen que sobrepasar 1, 2, 3 puntos, no más. Entonces, ya por último, en esta clase, lo siguiente es encontrar el punto medio. Es bastante sencillo, la verdad. No necesito entrar en la pizarra, pero de cualquier forma, para el punto medio es simple y llanamente tomar el límite inferior y el límite superior, lo divido entre 2 y ese sería el punto medio. Me explico, por si acaso. Voy a borrar aquí para que tengan una idea. En cada clase van a tomar el límite inferior, o sea el más pequeño, que sería este, y va a ser entonces 48 más 57 entre 2. Ese sería el punto medio de ese. ¿Cómo lo hacen? Van a su calculadora y es simple y llanamente sumar 48 más 57 le da 105 entre 2, 52.5. Significa que el punto medio aquí, en este, sería 52.5. Lo mismo se corresponde para el resto de las clases. Ahí está. Lo verifican por favor en su mascota para que puedan practicar. Y hasta aquí llega la clase de la semana. Recuerden que la semana próxima tienen su primer parcial. Gracias.